Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la sexta clase de química para el segundo medio del programa EARCHITE. En esta ocasión vamos a ver soluciones 4. Es el último video de soluciones. Específicamente vamos a hablar de dilución y de propiedades coligativas. En las propiedades coligativas vamos a hablar de disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica. Son 4 propiedades coligativas que tenemos que manejar al revés y al derecho, ¿sí? Más el concepto de dilución. Vamos a definir cada uno de estos, ¿cierto? Y tratar de ver algunos ejemplos para que nos quede claro, ¿cierto? Y podamos contestar nuestras preguntas. Dilución, ¿qué es? Primero de todo, es el procedimiento que se sigue para poder preparar una dilución o disolución, ¿cierto? Que sea menos concentrada a partir de una solución que sea más concentrada. ¿Qué significa esto? Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, 1 litro de jugo, ¿sí? Y en realidad, por ejemplo, tomaron un vaso, pucha, y lo quieren rellenar, ¿cierto? Ya no les queda 1 litro de jugo, por ejemplo, les queda la mitad, medio litro, ¿cierto? Y lo quieren rellenar nuevamente hasta 1 litro. Y le echan solamente agua, no le echan jugo, por ejemplo, en sobre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ese jugo se va a hacer más aguado, por decirlo así. Se va a diluir. Dilución es lo mismo que decir que yo estoy haciendo algo más aguado, pero de una forma más elegante, ¿cierto? ¿Ah? O sea, cuando yo diluyo algo, es agregarle más solvente sin cambiar el soluto. Por lo tanto, la concentración va a disminuir. ¿Ah? Pero una disolución de concentración y volumen conocido, voy a tener que la concentración por el volumen me va a dar N, que son los moles. Por lo tanto, en una solución yo puedo calcular la cantidad de moles y voy a ver que en un proceso de dilución la cantidad de moles no cambia, se mantiene constante, los moles de soluto. Lo que único que está cambiando, ¿cierto?, es la cantidad de solvente, porque yo le estoy agregando más agua literalmente, ¿cierto? Por lo tanto, la concentración cambia, la concentración disminuye, ¿ah? Pero la cantidad de soluto, los moles de soluto, se mantienen constantes. Por lo tanto, si yo tengo una solución inicial que tiene una concentración X y un volumen X iniciales, ¿cierto? Esto implica que tiene una cantidad de moles, ¿ah? Y eso van a ser igual a los moles que existen al final, cuando yo le agrego más solvente, más agua. Los moles no cambiaron, ¿sí? Solamente agregué más agua. Acá, por ejemplo, tengo un líquido que está concentrado, pero si yo esto lo echo en un recipiente más grande, como este, y le empiezo a echar más agua, ¿cierto?, el volumen va a aumentar. Se va a hacer, como si ustedes se fijan, menos concentrado, está más clarito, porque le eché más solvente. Pero la cantidad de soluto de moles, o sea, los moles de soluto se mantienen iguales, ¿sí? No cambian. La fórmula de dilución es esta, que la concentración 1 por el volumen 1 van a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. La concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Por lo tanto, si yo les doy la concentración inicial, les doy el volumen inicial, les doy la concentración final de la solución a la cual quiero llegar, les voy a preguntar entonces por el volumen que va a tener esta solución final, ¿sí? Es un clásico ejemplo. Les podría preguntar por cualquiera de estas condiciones, pero ustedes tienen que tener las otras tres, ¿cierto? O en el ejercicio van a darle las otras tres. Lo importante, una cosa importante es que las concentraciones tienen que tener las mismas unidades. Por ejemplo, si esta es concentración molar, esta también tiene que ser concentración molar. Si es concentración porcentaje peso-peso, también porcentaje peso-peso. Los volúmenes es lo mismo, ml, ml. Si esto está en litros, esto en litros. ¿Sí? Siempre voy a usar las mismas unidades. Un ejemplo de esto sería que para preparar 1 litro de solución de permanganato de potasio, de esa sal, a 0,4 molar, a partir de una solución de permanganato de potasio de 1 molar. Entonces, me están pidiendo que yo prepare, por lo tanto, que prepare es a futuro, ¿cierto? Preparar. Para eso esto va a ser mi solución final. O sea, preparar 1 litro de solución de permanganato de potasio a 0,4 molar.
me están dando este dato, ¿cierto? El volumen, la concentración final, que es 0,4 molar, me están dando el volumen final, que es de 1 litro, y la concentración inicial, que es de 1 molar, esta de acá, ¿cierto? Lo que yo no sé es el volumen inicial que necesito para poder preparar esto, ¿sí? Por lo tanto tengo eso, tengo esto, lo que me falta es el volumen inicial. Por lo tanto, simplemente reemplazo los valores. 1 molar por el volumen inicial que no tengo, que tengo que encontrar, por 0,4 molar por 1 litro. Tiro el 1 para allá, dividiendo, y me queda que el volumen inicial va a ser igual a 0,4 litros o bien 400 ml. O sea, yo tengo que tener 400 ml de una solución que es 1 molar, luego echarle agua, ¿cierto? O solvente, hasta alcanzar 1 litro. Tenía 400 al principio y tengo que alcanzar 1 litro para que venga esa concentración, 0,4 molar, que es más diluido. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces yo le podría preguntar también, ¿qué volumen de agua le tuve que agregar a esos 400 ml para poder producir esta solución final, que era 1 litro a 0,4 molar? ¿Qué volumen de agua tuve que agregarle a esos 400 ml para alcanzar 1 litro? La diferencia, ¿cierto? Es decir, 1 litro, que son 1000 ml, menos 400 ml, me da un total de 600 ml. O sea, le tuve que agregar a esos 400 ml 600 ml de agua para que si diluyera, si hiciera más aguada, ¿cierto? Y alcanzar una concentración de 0,4 molar y alcanzar un volumen de 1 litro. Propiedades correlativas. ¿Qué son las propiedades correlativas? Este nombre es medio extraño, ¿cierto? ¿Ya? Son propiedades que solo dependen del número de partículas de soluto cuando yo tengo una solución, ¿ya? Y no de la naturaleza de las partículas. Son todas las propiedades, perdón, no son todas las propiedades, pero son unas propiedades especiales que adquiere una solución gracias a que tiene soluto, ¿ya? Y que si yo tuviera, por ejemplo, agua sola, el agua sin solutos, ¿ya? El agua tiene ciertas propiedades, pero si yo al agua le agrego soluto, por ejemplo sal, esta mezcla homogénea, esta solución, va a tener otras propiedades que son diferentes a la del agua sola, solo por el hecho de haberle agregado soluto, ¿sí? Y ese soluto, no importa de qué tipo sea, no importa si es sal, si es azúcar, si es otro tipo de sal, otro tipo de componente, lo importante es la cantidad de soluto que yo le estoy agregando en esta mezcla, en esta solución, ¿sí? Entonces, las propiedades correlativas, estas propiedades que dependen del soluto, son la disminución de la presión de vapor, también llamada tonoscopía, la elevación del punto de ebullición, o también llamada ebullioscopía, la disminución del punto de congelación o crioscopía, y la presión osmótica. Son 4 propiedades correlativas. 4 propiedades, es decir, que disminuye la presión de vapor, o que eleva el punto de ebullición, o que disminuye el punto de congelación, o bien que se cambia la presión osmótica. Son propiedades que se producen gracias a la presencia de soluto en este solvente. Por lo tanto, una mezcla homogénea, una solución, tiene propiedades correlativas. ¿Ya? Las propiedades correlativas se estudian en soluciones que no tienen electrolitos principalmente, que son relativamente diluidas, ¿ya? No son soluciones muy concentradas. En general se estudian cuando las concentraciones son menores a 0,2 molar, ¿ya? Así se estudian, pero en realidad se aplican en todas las condiciones, ¿ya? Son idealmente, ¿cierto? Las formas que lo vamos a ver ocurren, ¿cierto?, concentraciones menores que esta. Cuando las concentraciones son mayores, generalmente hay algunos cambios, diferencias, pero vamos a considerar que todas las soluciones que hagamos y los ejercicios que hagamos, vamos a considerar las propiedades correlativas como que son afectadas de igual forma. Entonces, la primera propiedad correlativa, disminución de la presión de vapor, o tonoscopía. ¿Qué significa esto? Que al añadir un soluto a un solvente puro, ¿cierto?, se produce una disminución de la presión de vapor del disolvente, ¿ya? Así la relación entre la presión de vapor de la disolución y la presión de vapor del disolvente puro van a depender de la concentración del soluto. Tenemos una fórmula que la presión del componente A
¿ya? O presión parcial del solvente, la presión parcial del solvente va a ser igual a la presión, perdón, a la presión de vapor si estuviese puro el solvente por la fracción molar de la disolución. ¿Sí? Acá, más que la fórmula, es importante que ustedes aprendan qué significa que disminuye la presión de vapor y por qué disminuye. Imagínense que ustedes tienen acá agua sola, ¿sí? El agua líquida está formada por muchas partículas de agua que están todas interactuando entre sí. Pero siempre en la superficie, las partículas que están más arriba, están más sueltas, tienen más capacidad de soltarse. ¿Por qué? Porque las partículas que están abajo están siendo tapadas por las que están arriba. Por lo tanto, las que están arriba tienen más libertad de poder salirse. Es como cuando uno juega el montoncito, por decirlo así, entre los amigos, ¿cierto? Tirarse todo uno encima de otros, ¿ya? El que está más arriba, el último, tiene más capacidad de pararse, ¿cierto? Y dejar salir al resto. Es más difícil que uno que esté abajo, en el montoncito, se pueda levantar, ¿ya? Eso pasa acá. Los que están más arriba de la superficie tienen más capacidad de soltarse y pasar a vapor en un recipiente cerrado, por ejemplo, o si estuviera abierto también, ¿ya? Entonces, al pasar a vapor, se empieza a juntar acá, si el recipiente estuviese cerrado, empieza a juntar en este espacio y a producir una presión. Esa presión, ¿cierto?, es por la cantidad de solvente, de agua, que está acá, ¿cierto?, en las paredes de este recipiente moviéndose de un lado para otro, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le agrego soluto? Si le agrego soluto, el soluto va a estar ocupando espacio en la superficie y va a dejar que menos partículas puedan pasar a la superficie, arriba. Por otro lado, va a estar produciendo muchas veces relaciones quizás más fuertes con el solvente, evitando que éstas puedan subir. Pero la principal razón es que en la superficie el espacio está ocupado por soluto. Por lo tanto, el solvente, lo blanco, el agua, son menos partículas de agua las que pueden lograr subir y pasar a vapor, ¿sí?, a formar parte del vapor en este sector. Por eso, la presión, que en otras palabras es como la cantidad de vapor, ¿ya?, que hay en este recipiente, es más alta comparada a cuando yo le agrego soluto, ¿sí? Por eso es que se dice que el soluto lo que hace en una solución es disminuir la presión de vapor, ¿sí? Si la presión de vapor disminuye, entonces la evaporación ocurre lentamente. O sea, si le agrego soluto, cuesta más que se evapore. Por eso es que si yo le agrego, por ejemplo, sal a una olla que tiene agua, va a costar, yo voy a tener que calentarlo más para que esa agua pueda evaporarse, empezar a evaporarse, ¿ah? Esto tiene una aplicación que es principalmente la determinación de pesos moleculares, pero no es tan importante que ustedes lo manejen como tal por ahora, ¿sí? Pero esto se ocupa para determinar, en cierto modo, las partículas que tengo acá, ¿cierto?, y el peso molecular de esas partículas, ¿ah? Eso se ve más adelante. Otra propiedad, la elevación del punto de ebullición, ebullioscopía, ¿ah? Esto es consecuencia de la disminución de la presión de vapor, lo que vimos recién, ¿cierto? Si baja la presión de vapor, nos va a indicar que el punto de ebullición de la disolución va a ser mayor, ¿ah?, que la disolvente puro. ¿Se acuerdan ustedes qué es punto de ebullición? Punto de ebullición es una temperatura, ¿ah? Es la temperatura, en el caso del agua, por ejemplo, es la temperatura a la cual ebulle, o en otras palabras, hierve el agua, ¿sí? Punto de ebullición, entonces, temperatura en la cual ebulle una sustancia, ¿ya? Por ejemplo, el agua ebulle a 100 grados Celsius. Otras sustancias como el alcohol ebullen a 66 grados Celsius, por ejemplo, algunos alcoholes, ¿ya? Entonces, el punto de ebullición es una temperatura, ¿ya? Y lo que me está diciendo esta propiedad evaluativa es que cuando hay soluto, le cuesta más ebullir a una sustancia, le cuesta más hervir, por lo que ya hemos visto de la presión de vapor. Por lo tanto, el punto de ebullición va a aumentar. Yo voy a tener que calentar más esta olla con agua, ¿cierto?, para que empiece a hervir cuando le agrego soluto, ¿sí? O sea, va a alcanzar una temperatura mayor a 100 grados Celsius
para que pueda hervir el agua que tiene soluto, comparada al agua, ¿cierto?, sola, que no tiene soluto y que hierve a 100 grados Celsius. ¿Ya? Una fórmula para ver esto, ¿cierto?, es que la diferencia de temperatura de ebullición, o el cambio de temperatura de ebullición, el aumento, es la temperatura de ebullición final menos la temperatura de ebullición inicial. Y esto es igual a una constante por la molaridad. Insisto, acá yo pongo la fórmula más que nada para que ustedes tengan la idea, ¿cierto?, y puedan ver que hay en cierto modo una forma de calcular el cambio de esta propiedad. Sin embargo, no es lo fundamental ahora, ¿ya? No es lo fundamental para el segundo medio. ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes entiendan por qué aumenta el punto de ebullición, qué es el punto de ebullición y por qué aumenta. ¿Sí? Recuerden, si disminuye la presión de vapor, va a producirse menos vapor y por lo tanto va a tener menos capacidad de ebullir. ¿Cómo dicen ustedes que hervir o ebullir significa que todas las moléculas de una cierta sustancia tienen la energía necesaria y suficiente para poder pasar a vapor? Cuando el agua de una tetera hierve, por ejemplo, se empieza a burbujear, empiezan a aparecer burbujas. Y esas burbujas, ¿cierto?, son partículas de agua que están más abajo, que tienen tanta energía que quieren pasar a vapor. Y salen y pasan por las demás. No solo las que están en la superficie, sino las que están abajo también pueden pasar a vapor. Por eso es que aparecen esas burbujas. Eso es ebullir o ebullición o hervir. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando le agrego soluto, ¿cierto?, cuesta más que pase a vapor y por lo tanto tengo que calentarlo más para que hierva. Es decir, su temperatura de ebullición o punto de ebullición aumenta. ¿Sí? También se aplica para determinar pesos moleculares. ¿Ya? Recuerden ustedes que es más difícil de evaporar cuando hay soluto en una solución, ¿sí?, en una mezcla. Entonces, el punto de ebullición de una solución es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica externa. Esta es otra definición que se le puede poner, el punto de ebullición. ¿Sí? La presión de vapor es igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica se refiere a la presión que ejerce el aire sobre las sustancias. ¿Sí? El aire de la atmósfera sobre la superficie. Otra propiedad, la tercera, la disminución del punto de congelación. ¿Ya? Acá el punto de congelación de una solución es menor que el punto de congelación del solvente puro. O sea, lo mismo, cuando tengo soluto, por ejemplo, en agua, se va a congelar. Punto de congelación es la temperatura a la cual se congela una sustancia, recuerden. Si yo tengo soluto en agua, por ejemplo, se va a congelar a una temperatura más baja que si yo tuviera agua sola. ¿Ustedes recuerdan a cuál es la temperatura en la cual se congela el agua pura? El agua pura se congela a 0 grados Celsius. ¿Sí? A esa temperatura yo puedo encontrar el agua en forma líquida pasando a sólido, ¿sí?, o bien el sólido pasando a líquido, es un punto de transición. ¿Sí? Entonces, a los 0 grados Celsius yo puedo ver que el agua se empieza a congelar, o se congela, mejor dicho. Pero si yo le echo sal, por ejemplo, o soluto cualquiera a esa agua, ¿ya?, y empiezo a bajar la temperatura porque quiero que se congele, puedo alcanzar quizás menos 2 grados Celsius, menos 3 grados Celsius, y el agua todavía no se va a congelar, va a estar como líquida. ¿Por qué? Porque el soluto hace que el punto de congelación baje, disminuya, ¿ya? Evita que las moléculas se ordenen y se transformen en sólidos. Recuerden que las moléculas sólidas, las partículas sólidas, o los cuerpos sólidos, tienen partículas que están bien ordenaditas y bien juntas. Cuando hay soluto entre medio, evita que se ordenen esas partículas y evita que se junten lo suficiente. ¿Ya? Acá, esto es consecuencia directa de la disminución de la presión de vapor del solvente por el soluto. El disolvente puro, ¿ya?, se separa cuando la disolución se congela. ¿Sí? Quedan menos juntos producto del soluto. Entonces también tiene una fórmula que es la diferencia de temperatura de fusión es igual al aumento de la temperatura de ebullición. Por esto es por una constante de fusión, ¿ya?, o constante higroscópica que es propia de cada sustancia, de cada disolvente, por la molaridad. ¿Sí?
También sirve para saber los pesos moleculares, para los anticongelantes, por ejemplo. ¿Ya? Y esto es súper importante porque en los lugares donde hay mucho hielo o nieve, ¿ya? Se echa, por ejemplo, una solución de agua con sal al hielo y eso lo derrite. ¿Por qué? Porque aunque la temperatura que está haciendo en el ambiente, por ejemplo, menos 2 grados Celsius, ¿cierto? 2 grados bajo cero, muchas veces el agua va a estar congelado, el pasto, los vidrios de los autos, ¿cierto? Congelados, ¿ya? Pero si yo le agrego esta solución de sal con agua, por el soluto que tiene, me va a separar las partículas de agua que están formando el hielo y va a volver a producirlo como líquido. Lo va a descongelar, ¿sí? Para que se congele esa mezcla que tiene sal, tendría que alcanzar temperaturas más bajas, por ejemplo, menos 5 grados, menos 10 grados, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de sal. Entre más sal, más cuesta congelar, ¿sí? Entre más soluto, perdón, más cuesta congelar una solución. La última propiedad es la presión osmótica, ¿ya? La presión osmótica se define como la presión hidrostática que se necesita para poder detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable, ¿ya? Que va a separar, por ejemplo, soluciones de composición de calor. Fíjense usted que acá tengo una membrana que es como una capita, una pared, ¿sí? Que me permite separar en este recipiente una solución a un lado y otra solución a otro lado. En este caso tengo en esta solución, acá solamente hay, por ejemplo, agua, ¿sí? Y acá solamente tengo agua con glucosa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ambos tienen la misma cantidad de volumen. Bueno, acá hay un soporte, algo que permite que yo pueda modificar el volumen, moverlo para allá, moverlo para acá. Se mueve, esto es movible, ¿sí? Puede moverse para acá o puede moverse para allá. ¿Qué pasa entonces? Yo tengo glucosa y tengo agua en otro recipiente. ¿Qué significa la presión osmótica? Que por el hecho de tener soluto en un sector, ¿ya? Se dice que esto aumenta su presión osmótica, tiene una presión osmótica mayor. Y eso va a hacer que en la solución que está en otro lado, si es que el agua puede pasar, va a pasar para el lado derecho, pero también va a pasar para el lado izquierdo. Acá no se había dibujado eso, pero también pasa para el lado izquierdo, ¿sí? Lo importante es que si yo acá tengo soluto, voy a ver que el agua va a tender principalmente a pasar hacia el lado derecho. Aunque pudiese pasar al lado izquierdo, lo hace principalmente hacia el derecho. ¿Por qué? Porque acá como yo tengo soluto, esto se ve como concentrado, se ve como que tiene algo más espeso, por decirlo así. Entonces, lo que se busca en términos de presiones es hacer equivalente, semejante la presión a este lado con respecto a este otro lado. Por tanto, el agua pasa por difusión, se llama, o por osmosis, como se vería en biología, ¿cierto?, hacia el lado que esté con mayor cantidad de soluto, ¿sí? Cosa de que tratar de hacerlo lo más diluido posible, ojalá tanto como el agua pura, pero no se logra, ¿sí? Así que el agua pasa y pasa hasta que las presiones se hacen en el interior del recipiente, se hacen semejantes, ¿sí? Para eso hay una fórmula, ¿ah? La fórmula plantea que se tiene pi, esto es la presión osmótica, ¿ya? Va a ser igual, que se mide en atmósferas, va a ser igual a m, que es la molaridad, por r, que es la constante real de los gases, que tiene un valor de 0,082. Las unidades son las que se ocupan acá, ¿cierto? Atmósferas por litro partido por Kelvin por mol. Y temperatura, ¿ya?, que se mide en grados Kelvin. Entonces, con esta fórmula, ¿cierto?, yo puedo calcular la presión osmótica, sabiendo la molaridad, la concentración, la constante real de los gases, que siempre es el mismo valor porque es constante, 0,082, ¿ya?, y la temperatura. O sea, la presión osmótica va a depender de la concentración que tenga la solución, la temperatura, ¿sí?, y la constante de los gases. Bueno, por eso no cambia. Entonces, esto se ocupa mucho para determinar los pesos moleculares por las moléculas biológicas, ¿ya?, y ver, por ejemplo, la osmosis con distintas sustancias, organismos vivos principalmente, ¿sí? Pregunta entonces,
Al bajar gradualmente la temperatura, yo estoy bajando de a poquito la temperatura, voy de 10, 9 grados, 8 grados, 7 grados, 6, y así voy bajando la temperatura. ¿Cuál de las siguientes soluciones acuosas o disoluciones acuosas congela a una temperatura más alta? O sea, ¿cuál de estas se congela a una temperatura más alta? ¿Qué significa eso? Si hay una que se congela, por ejemplo, a 5 grados y una que se congela a 2 grados, ¿cuál se congela a temperatura más alta? ¿La de 5 o la de 2 grados? La de 5, ¿cierto? Esa se congelaría a una temperatura más alta. En otras palabras, si yo voy bajando, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, se va a congelar primero la que se congela a una temperatura más alta, ¿cierto? A menos 5, como ejemplo. Si nos enfocamos acá, a esta pregunta, ¿cuál de estas soluciones se debería congelar a una temperatura más alta? ¿Sí? Es decir, ¿cuál de estas soluciones se congela primero? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cómo tenemos que razonar? Acá tenemos que recordarnos que entre más soluto, disminuye el punto de congelación, ¿cierto? Eso significa que entre más soluto tenga, entre más concentrada esté la solución, me cuesta más congelarlo, se demora más en congelar. Por lo tanto, la que tiene más concentración se va a congelar a una temperatura más baja, ¿cierto? Voy a tener que bajar mucho la temperatura para que se congele. En este caso, que tiene concentración más alta, es la E, por ejemplo, la D, ¿cierto? Tiene concentración más alta comparada al resto. Por lo tanto, estas son las últimas en congelarse. La que más rápido se va a congelar es la que tiene menos soluto, la que tiene menos efecto, ¿cierto?, en disminución del punto de congelación. Por lo tanto, ¿cuál de las 5 alternativas sería la que se congela primero o a una temperatura más alta? Sería la A, ¿cierto?, que tiene una menor concentración de soluto. Recuerden, entre más soluto, más es la disminución del punto de congelación, más es el aumento del punto de ebullición, mayor es la disminución de la presión de vapor, ¿cierto?, y mayor es la presión osmótica. ¿Ah? Muchachos, eso es todo por ahora. Estudien, repasen, nos vemos en el próximo video. Cuídense, chao.